En el calendario eclesiástico se celebra el segundo domingo de Adviento y vamos a reflexionar un poquito sobre esto, esperando nos ayude para nuestra fe y nuestra preparación. Dice la palabra en Lucas 1, 30 al 33, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria al Señor. El reino de nuestro Señor Jesucristo no tendrá fin. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, así como hay estaciones diferentes en el año, por ejemplo, tenemos la primavera, tenemos el invierno, tenemos el verano, tenemos el otoño, ¿verdad? Son estaciones. También tenemos temporada de lluvia o estación de lluvias, y también tenemos una temporada de verano o de secas, ¿verdad? La iglesia cristiana también tiene sus estaciones. La iglesia también tiene sus temporadas especiales. Que es bueno pues recordarlas. Y estas estaciones o estas temporadas litúrgicas pues son parte de la historia que los cristianos, que la iglesia dice o cuenta una y otra vez. Una y otra vez. Por ejemplo, la historia del amor de Dios. ¿Qué creyente podrá ignorar, olvidar, cansarse, dejar de contar, dejar de pensar, dejar de hablar del amor de Dios? ¿Verdad que no? No podemos. Todos los días somos objeto del amor de Dios. Y la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay mucha gente que se enfría, se apaga, se vuelve apática, se vuelve indiferente, pero nosotros debemos de tener ese cuidado. Entonces, el Adviento, hoy es el segundo domingo de Adviento, y el Adviento es una época donde se habla de la venida de Cristo. Por ejemplo, acabo de leer en Lucas 1, ese anuncio que el ángel, ese mensaje que el ángel le hace y le dio a María. Has hallado gracia, le dice, delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. El Adviento habla de esa primera venida de Cristo. Esa primera venida de Cristo, cuando se le anuncia a María, cuando nace en Belén de Judea,
esa primera venida de Cristo a nuestro corazón, cuando nació en nuestro corazón, de eso habla el Adviento. También el Adviento habla de la venida de Cristo como un acontecimiento futuro. Los creyentes no pueden negar, no pueden olvidar, no pueden ignorar que Cristo viene otra vez. El cristiano tiene esa esperanza, el cristiano tiene esa confianza. El Señor viene por segunda vez, ya no como Salvador, vendrá como juez, vendrá como Señor, vendrá a juzgar, vendrá a dar su justo retribución a cada pueblo, cada etnia, a cada nación, a cada gente. El Adviento también habla de la segunda venida del Señor Jesús. Y la Biblia nos exhorta, la Biblia nos habla que no olvidemos la promesa de la segunda venida, que creamos en la segunda venida, que oremos. Allá en Apocalipsis hay una oración que dice: ven Señor Jesús. Cuando celebramos la Santa Cena, también, si usted lee detenidamente allá en Corintios 11, se menciona la segunda venida de Cristo y se proclama en el acto de la celebración de la Santa Cena la segunda venida de Cristo. El Adviento también habla de la venida de Cristo a nuestra vida en forma personal. Y cada día tenemos que hablar del Señor. Fíjense que hay gente que tienen una imagen o tienen un cuadro en su casa y a veces lo respetan y lo quieren más que aquellos cristianos que tienen a Cristo en su corazón. No puede ser, no debe de ser así. Miren, hay personas que tienen un tatuaje de Jesús en su cuerpo y lo exhiben y se sienten orgullosos y se sienten realizados por ese tatuaje. Y a veces hasta le dan más atención a ese tatuaje que aquel creyente que tiene a Jesús en su corazón. Porque Él está en nuestro corazón, ¿sí o no? Amén. Amén. ¿Dónde está Cristo? ¿En su corazón? Espero que sí, ¿verdad? Espero que sí. Nuestro corazón, ¿verdad? Ahí está Él. Entonces el Adviento habla también de ello. Y el Adviento, hermanos, es un tiempo primero de expectación. Y por eso el cristiano espera y el cristiano se prepara para celebrar ese acontecimiento histórico. De eso habla el Adviento. Por eso el coro está preparándose para ofrecer un concierto y hablar de la historia de ese nacimiento milagroso. Por eso hay arreglos para que nos hagan pensar en Cristo. Mire, el Adviento también habla de preparación, o sea, nos preparamos para la celebración. No estamos celebrando la fecha, no estamos celebrando el día, no estamos conmemorando el mes, estamos recordando el acontecimiento. Estamos celebrando el acontecimiento. Que un día, como dice la Biblia, ¿verdad?, amó Dios tanto a este mundo, a las personas, no a la creación, no a la vegetación, a las personas, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Gloria al Señor. Entonces nos preparamos para esa celebración. Por eso se ponen coros, por eso hay cantos, por eso hay lecturas especiales, por eso es un ambiente especial, pero también el Adviento tiene que ver con un tiempo especial de declaración o de mensaje. Por eso esta mañana, este segundo domingo de Adviento,
les invité para que aceptemos este reto, este desafío, un folleto al día, obsequiarlo en el nombre de Jesús, obsequiarlo en oración, orar porque el Señor nos dé la gracia cuando llegamos a la persona y no decirle, ahí te dejo esto, a ver si lo lees. No, ¿verdad? No podemos, tenemos que tener la gracia, la sabiduría, ¿verdad? Despertar en la persona ese interés porque lea el folleto. Y los hermanos que recibieron el paquetito, hay 21, hoy es el primer día, mañana es el segundo día y el día 24 usted termina, ¿verdad? Yo también tengo mi paquetito, pero mire, esto es lindo porque vamos a declarar, vamos a confesar, vamos a hablarle a la gente del amor de Dios, del amor de Dios. Que la gente sepa que Dios le ama, que la gente sepa que esta iglesia es una iglesia donde el amor de Dios se manifiesta. Y hermanos, tenemos que ser una iglesia donde el amor de Dios esté vivo, esté presente. Tengo que ser una iglesia donde las familias sean amorosas, ese amor del Señor que se mueva, que se manifieste, que se derrame. Tenemos que ser una iglesia de esperanza, de esperanza. Y acordémonos en Romanos capítulo 5 y versículo 8 también, donde dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Dios dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Qué lindo, ¿verdad? Y de eso habla el Adviento, de eso habla el Adviento. Y por supuesto que la revelación es un proceso, la revelación. Y vamos a empezar leyendo allá en Deuteronomio. La revelación es un proceso. Dios nos muestra que no podemos conocerlo. Dios nos muestra que no podemos entenderlo a menos que Él nos lo muestre, a menos que Él nos lo revele, a menos que Él nos lo enseñe. Por eso, mire, vamos a ver algunos textos donde la Biblia nos enseña que esta revelación de Dios es un proceso. Es un proceso. Hay pasos. Y si nosotros somos creyentes, vamos a confiar en ese proceso. En Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Y ahí hay un principio importante, ¿eh? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Punto. Entonces, si las cosas secretas pertenecen a Dios, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué se mete usted a estudiar? ¿Para qué nos ponemos a investigar? Si la Biblia declara, si la Biblia enseña que las cosas secretas nada más pertenecen a Dios, hermanos, pues vamos a respetar ese principio de Dios. Pero dice, las reveladas son para nosotros. Las reveladas son para nosotros y son para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos las palabras de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Las reveladas sí pertenecen a nosotros. Entonces Dios, en su misericordia, nos ha revelado aquello que Él quiso revelarnos. Por ejemplo, miren el libro de Amós,
capítulo 3 y versículo 7, Amós 3, 7, desde aquellos tiempos, de los profetas, tanto los profetas mayores que se conoce como los menores, dice: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Hay cosas secretas que pertenecen a Dios, pero hay otras que el Señor dice: te la muestro, te la enseño, te la revelo. Mire, sigamos viendo este proceso. Capítulo 1 y versículo 18 del Evangelio según San Juan. 1:18. Mire, en este capítulo primero, muy importante, todo el capítulo, pero en el versículo 18 de Juan 1 dice: a Dios, dice, nadie le ha visto nunca. Punto. A Dios nadie le ha visto nunca. Así que mucho ojo. Atención, cuando usted escuche por ahí: Dios se me apareció, hermanos. Mucho ojo, porque hay gente que oiga, y usted debe recordar ahorita alguno por ahí. Mucho ojo. A Dios nadie, jamás, dice. Ahí está la enseñanza. El único Hijo, quien está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es la revelación de Dios, damas y caballeros? Queridos santos de Dios, ¿quién es la revelación de Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aquí lo dice, miren el proceso. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Y miren, más adelante, hay mucha información al respecto, pero no voy a ocupar mucho tiempo, y un par de versículos más, y con eso basta. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Mire, Juan dice: el Hijo lo va a dar a conocer. Pero en Colosenses 2:9 leemos: porque en Él habita corporalmente, en Cristo, está hablando de Cristo, y dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se acuerda que en una ocasión Cristo le dijo a los fariseos y a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Lo recuerdan? Porque Él es, ¿verdad? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios. Y finalmente, en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25 y versículo 26, dice, y 27, dice: al que puede confirmaros, según mi evangelio y según la predicación de Jesucristo, ¿según qué? La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Gloria al Señor. Hermanos, esto es el Adviento. De esto habla el Adviento. Porque aquí vemos a Dios revelando a su Hijo, mostrando a su Hijo, dando a su Hijo.
enseñando qué iba a hacer el Señor Jesucristo, dando a conocer el Evangelio, como acabamos de leer aquí en Romanos 16, 25 al 27. Al que puede confirmaros, dice, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces San Pablo habla también aquí en Romanos de un misterio, dice, que se mantuvo oculto, dice, pero que ahora, dice Pablo, ha sido revelado. Y ese misterio, dice Pablo, se hace a saber o se da a conocer a través de las Sagradas Escrituras, a través de la bendita y santa palabra del Señor. Gracias a Dios. Y el Adviento, hermanos y hermanas, también revela la gracia de Dios. Mire, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Segundo de Timoteo 1, 9 y 10. Dice: quien nos salvó y quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, Adviento nos revela la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Es lo que Dios nos da. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Y para eso, primero tiene que conocer a Jesucristo. Veamos lo que les mencionaba hace un momento, Juan 14, 7 al 9. Si me conocéis, dijo Jesucristo, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora les dijo, ¿lo conocéis? Y desde ahora les dijo, ¿lo habéis visto? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted quiere conocer a Dios, empiece por conocer a Jesucristo. Por eso aquí, en ese proceso, en esta iglesia, en ese proceso de discipulado, animamos a los hermanos que tomen un curso que se conoce con el título La vida y obra del Señor Jesucristo. Vida y obra del Señor Jesucristo. Porque si usted conoce a Cristo, no solo al Cristo histórico, sino que usted aprende a conocer a Cristo de manera personal, de manera íntima, está en su corazón, usted lo siente, usted tiene esa relación personal con Él, usted sabe, usted puede con toda certeza decir como Job y como Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Mire, eso le va a llevar a conocer a Dios, si usted aprende a conocer a Cristo primero. Y no podemos cambiar el orden. Ese es el orden bíblico. Ese es el orden de la palabra del Señor. Por eso en Colosenses, capítulo 1 de Colosenses y versículo 15,
dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo, dice, es la imagen del Dios invisible. Dice que Cristo es el primogénito de la creación de Dios. Y recuerde, también Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 1 de los Hebreos, y en el versículo 3, el cual dice, está hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Se da cuenta? Siendo Cristo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la imagen misma, dice, de la sustancia, de su sustancia, la sustancia de Dios. Y luego agrega, Él quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y luego habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces es Cristo, hermanos. Si usted quiere conocer a Dios y puede hacerlo, empiece por conocer a Cristo. Empiece por tener una relación personal de todos los días con el Señor Jesucristo. Pase de ese nivel de conocer al Cristo histórico, al Cristo que le han hablado, al Cristo que ha leído, al Cristo que le han platicado, por conocer a un Cristo con el cual usted se comunica, con el cual usted convive. Y Cristo, hermanos, es el camino para conocer a Dios Padre. Entonces, vemos que es Cristo a quien Dios designó. Es Cristo a quien Dios constituyó. Es Cristo en quien Dios se entregó. Es Cristo en quien Dios se vació. Y esto lo vemos cuando Cristo se acercó al Jordán. Juan el Bautista estaba predicando, Juan el Bautista estaba enseñando, y viene Cristo, se acerca al río Jordán. Y mire en Mateo 3:17 lo que pasa. Vean la expresión que encontramos. Mateo 3:17 dice que hubo una voz del cielo, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. ¿Se da cuenta? Y mire, esto es muy interesante y muy profundo. Mire, no hubo ninguna voz que dijera: Buda es. No ha habido ninguna voz que haya dicho: este gurú es, o este iluminado es. Jamás ha habido un testimonio sobrenatural que diga: este es, excepto Mateo 3:17, cuando el Padre desde los cielos, dice, expresó, declaró, afirmó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que, hermanas, hermanos, no es Buda, no es Krishna, no es ningún gurú, no es Ronju, el autor de la Dianética, no es Mahatma Gandhi, no es ningún profeta, es Cristo. Amén. Es el Señor Jesucristo. Y note, dice: a Él oíd, a Él oíd. O sea, en otras palabras, Cristo es la revelación. Cristo es la revelación de Dios. Y cuando nosotros oímos
Oímos a Jesucristo, estamos oyendo a Dios. ¿Se acuerda lo que acabamos de leer? Vamos de nuevo allá en el libro de Hebreos, capítulo 1 de Hebreos, y acabamos de leerlo. Vamos a empezar ahora desde el versículo 1 hasta el 3, como vimos el 3. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios dice habiendo hablado muchas veces, y además dice Hebreos 1:1, y habiendo hablado de muchas maneras, en estos tiempos, dice, habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, versículo 2, en estos tiempos, dice, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿No está en la pantalla? Sí, ahí lo tiene, ¿no? En estos tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y note usted en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a través de los profetas. Hoy, en estos tiempos, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo. Y ahora viene, ¿verdad? Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Y quiero llamar su atención, por favor, a esta expresión: resplandor de su gloria. Resplandor de su gloria. Y eso significa brillo, eso significa luz, eso significa radianza. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y mire, le doy este ejemplo. Cuando el sol brilla, vemos el brillo del sol y lo creemos y así lo decimos. Cuando el sol envía su radianza, ¿verdad? Y forma parte del mismo sol. El brillo del sol no está separado del sol. La radianza del sol no está separada del sol. Decimos es el sol. Pero ¿quién ha ido al sol? ¿Quién conoce el sol? ¿Quién se ha acercado al sol? Nadie. ¿Quién ha agarrado el sol? ¿Quién puede ver al sol directamente sin lentes especiales? Nadie, ¿verdad? Puede decir he visto el sol. Hemos visto el reflejo del sol. Y mire, ¿sabe usted que el sol tiene una temperatura nada más en la superficie de 12,000 grados Fahrenheit? Y que si estuviera más cerca de la tierra nos quemaría. Y que si estuviera más lejos de la tierra nos congelaríamos. ¿Sabe usted que la distancia entre el sol y la tierra está calculada cronológicamente, matemáticamente, para que haya vida en la tierra? Y la Biblia dice que así como no podemos ver al sol, no podemos ver al Padre. No podemos ver a Dios. Por eso yo les decía hace un momento, tenga cuidado cuando alguien viene, cuando alguien le dice, cuando alguien le testifica, ven allá, fíjate que este pastor, fíjate que este líder vio a Dios. Nadie, dice la Biblia. Cristo, dice la Escritura, es la revelación, ¿verdad? Y por eso otra vez, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 4 en adelante, unos pocos versículos, dice: ¿y sabéis esto? Dijo, ¿sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Jesús le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Tomás era así, ¿verdad? Como algunos de nosotros que nos cuesta entender, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, mire, qué lindo, y usted lo sabe, este texto de memoria, yo creo. Jesús le dijo, yo soy el camino. Y note, no le dijo, yo soy un camino. Le dijo, soy el camino. El único, no hay otro. Y soy la verdad. Y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, guardad mis mandamientos. Si me conocéis, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y desde ahora le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, no podemos ver directamente al Padre por el estado en que nos encontramos. Jesucristo, su Hijo, le ha venido a revelar. Dele gracias a Dios por eso, hombre. Gócese por eso, hombre. Dele un aplauso, por favor, al Señor. Mire, gloria a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! En otras palabras, hermanas, hermanos, la santidad de Dios se puede comparar a mineros atrapados, vamos a suponer por 2 meses, dentro de una mina, como ha sucedido en muchas partes del mundo, y de repente, después de esos 2 meses, o 1 mes, o 3 meses, de vivir en oscuridad, alguien hace un hoyito pequeño, ¿verdad? Y penetra un rayo de luz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno de estos mineros ve esa luz directamente? ¿Qué pasa? Quedan ciegos, ¿verdad? Quedan ciegos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su retina se había desacostumbrado a ver una luz tan fuerte. Recuerde, por ejemplo, aquellos mineros hace no mucho atrapados allá en una mina en Chile. Antes de salir, antes de rescatarlos, cuando estaban allá abajo todavía, les dieron lentes especiales y les dijeron, mira, no te los vayas a quitar, puedes quedar ciego cuando salgas, te vamos a sacar, ¿verdad? Pero ponte estos lentes para protegerlos, para que no perdieran la vista. Y miren, hermanos, el ser humano ha vivido en oscuridad espiritual. ¿Sí o no? Ha vivido en oscuridad espiritual. Dios no podía, de repente, con toda su gloria, revelarse a nosotros. No podía. Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis 4, y la radianza que emite Dios, la santidad que emite Dios, nada más el puro aspecto, dice la Biblia, que a muchos hombres de Dios, hombres de fe, los hizo caer, dice, como muertos. ¿Se acuerda de alguna lectura que haya hecho? La pura radianza los hizo caer como muertos, ¿verdad? Quedaron sin fuerzas físicas, quedaron sin habilidades mentales para poder discernir. O sea, no había palabras para poderlo describir. Así nosotros no podemos ver a Dios, pero Dios en su misericordia, Dios en su gracia, Dios que siempre ha tenido interés por el ser humano, Dios en su favor, Dios en su misericordia,
a través de Jesucristo nos permite que podamos llegar a conocer a Dios. Y Cristo nos vino a reflejar a nosotros, a enseñar a nosotros, a revelarnos a nosotros el carácter de Dios. Así que, hermanos, durante esta temporada de Adviento, recordemos este acontecimiento, demos gracias por la venida de Jesucristo, conozcamos más a Jesucristo, tengamos una relación más íntima, más personal, tengamos mejor comunicación con Jesucristo, crezcamos en la fe de Jesucristo, Jesucristo que se hizo hombre como nosotros. ¿Y se acuerdan cuál es el nombre que Isaías le da a Cristo? Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Qué privilegio. Dios con nosotros. Si en esta mañana hay alguna persona que todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Si hay alguna persona que no le ha abierto su corazón a Cristo, hoy es el día de salvación. Si hay alguna persona que no le ha dicho: Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, hoy puede hacerlo, para que usted empiece ese proceso de llegar a conocer a Dios. Y un día usted pueda decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Hay alguien? Levante su mano, pase aquí al frente, vamos a orar por usted, vamos a pedirle al Señor Jesús que venga a su vida. ¿Hay alguien que no lo ha hecho? Todos ya lo hicieron, gloria a Dios. ¿Hay alguien que ha roto esa comunión con Cristo? ¿Hay alguien que por algún pecado, por algún descuido, por alguna situación ha roto, se siente vacío, rompió esa comunicación con el Señor? Reconcíliese hoy, pídale perdón al Señor hoy y dígale: Señor Jesús, yo quiero esta Navidad estar seguro de esa relación contigo. Así que hoy puede ser un domingo de reconciliación con el Señor. Dice la Biblia que el Señor no quiere la muerte de nadie. Dice la Biblia que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Biblia en 2 de Pedro. Así que esta mañana, alguien que quiera reconciliarse con Jesús, con su Salvador, ¿hay alguien? Bueno, todos están en armonía. Qué bueno, gracias a Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por la revelación de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Y gracias te damos por la bendición de recordar y de saber y de recibir esta revelación que tú nos das para que vivamos, para ser perdonados, para tener comunión contigo, para vivir en comunión contigo. Gracias, Padre. Confirma, bendícenos, lleva a tu pueblo en paz, lleva a tu pueblo con gozo, lleva a tu pueblo con tu bendición, lleva a tu pueblo con tu cuidado. Y gracias, Señor, por la hermana que ha dado la ofrenda de estas Nochebuenas para tu casa, para este resto del mes. Gracias. Gracias por la hermana Delfina Más, que ha dado esa ofrenda. Gracias también por la hermana Cristina, que ha dado Vallejos, la ofrenda floral que está allá al frente. Y Señor, gracias porque todos esos corazones que este mes son movidos, son tocados, que en gratitud a tu amor
en gratitud a lo mucho, a todo lo que tú has hecho por nosotros, son tocados y dan una ofrenda floral o dan una ofrenda especial, económica o hacen algo. Y Señor, gracias por los que esta mañana tú llamaste, tú tocaste, tomaron la decisión, pasaron al frente y recibieron estos 21 folletos evangelísticos para ser depositados a una vida. Padre, en el nombre de Jesús, dales el tiempo, dales la oportunidad. Tú les vas a dar muchas oportunidades, que no se pase ni una oportunidad, Señor, y que puedan dar ese folleto en el nombre de Jesús, en oración. Dales tu gracia y que la persona que lo recibe, el Espíritu Santo la empiece a preparar desde hoy, para que al recibirlo tenga la curiosidad, tenga el interés, tenga el tiempo, tenga el ánimo y tenga la sabiduría de leerlo despacio, y que tu Espíritu Santo a través de ese folleto le hable y le revele cuánto le amas, cuánto le quieres perdonar, en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.